conectando a toda persona. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos de los que no quisiera ser portador, porque son demasiado dramáticos. Pero esa es la realidad que tenemos en nuestra querida, contaminada y única. Y siempre les hemos prometido contarles la realidad en pleno desarrollo. Esa muletilla que ahora cualquiera cree que es suya, ¿no? Hace 30 años que decimos en pleno desarrollo. Como sea, hoy quisiera decir, gracias a Dios es viernes. Y quisiera decir de corazón, Shabbat Shalom, que es el saludo de paz en hebreo. As-salam aleikum, que es el deseo de paz en árabe. Y Pax Vobis. Ese es el saludo de nosotros los cristianos, en la época en que éramos perseguidos, quemados vivos, tirados a los leones, cuando teníamos que meternos bajo tierra en las catacumbas para poder co-celebrar la Santa Misa. Ese deseo de paz que todos los viernes enviamos a toda nuestra querida, contaminada y única, hoy se ve muy frustrado. ¿Cuántas veces me oyeron decir, esto representa el sentido de convivencia que aquí en la República Bolivariana de Venezuela, y eso no ha cambiado, nos permite decir que las tres grandes religiones monoteístas y sus seguidores convivimos en santa paz? ¿Y cuántas veces me oyeron decir, no podríamos decir lo mismo muchas veces en cuanto a las que confluyen también de las mismas tres grandes corrientes religiosas en el Medio Oriente? Pues a las pruebas me remito. Es un desastre lo que está pasando y clama al cielo. De nuevo, la ultraderecha sionista representada por el señor Netanyahu y su combo, atacando la Franja de Gaza, y él en su petulancia dice, bueno, no sabemos cuánto va a durar esto, no tengo ninguna fecha para salirnos de aquí. Debemos recordar que la Franja de Gaza, hasta el cansancio hay que recordarlo, porque la reiteración del vocablo no desgasta el concepto aquí, lo reafirma. Es la cárcel a cielo abierto más grande del planeta Tierra. 40 kilómetros de largo, 14 de ancho en la parte más ancha. Y allí viven, de alguna manera sobreviven, ahora, 1.750.000 palestinos, con una brutal fertilidad, porque saben que si no tienen más hijos, los van a tratar de matar y eliminar y sacarlos, ¿no? Es impresionante la proporción de niños que están muriendo en este bombardeo de la Franja de Gaza. Esa es la zona más densamente poblada del planeta. Usted quiere matar a alguien, incluyendo los niños, se tapa, yo me tengo que tapar uno solo, hace así, ¡pam!, y mata gente, porque viven así. Bueno, todos los organismos y todos los bien paridos en esta nave espacial están indignados con lo que está pasando allí. Pero la realidad es más contundente que lo que podamos decir. Y los acontecimientos en pleno desarrollo. Gaza, desafiante todavía, con las luces encendidas, más allá del Mediterráneo, al cual no pueden ir ni a navegar. Allí en la orillita solo pueden pescar. La aviación israelí con todos los elementos de puntería nocturna haciendo lo que le da la gana, con todas las ventajas. Y ya las tropas terrestres con la caballería blindada, es decir, los tanques, disparando. La intensidad del fuego de artillería y de cohetes se ha incrementado, las bengalas permanentemente iluminando para mejorar la puntería. Esto es en la ciudad de Gaza. Y los helicópteros artillados Apache que les vendieron los Estados Unidos, que son verdaderas piezas de artillería volante, los tanques del aire, ¿no? Y los bomberos tratando de hacer lo que se puede hacer. Las bengalas marcando, ayudando a marcar la puntería, porque tienen además todos los medios nocturnos para fijar la telemetría de sus disparos, ¿no?
pero las bengalas permanentemente están allí. Hay muy poco viento, como ven, no hay una estela horizontal, sino vertical. Y eso significa, están disparando a gusto y placer. Escuchen el sonido de los drones. Bueno, justo cuando dije eso cambiaron de ángulo, pero sí se oían las explosiones, ¿no? Esto es el cuento de nunca acabar. Israel lanza la ofensiva terrestre sobre Gaza y ahora es que se incrementan las bajas, especialmente entre los niños, por la proporción que ya van a ver. Esta medianoche y al cumplirse 10 días de intensos bombardeos aéreos y navales sobre la franja de Gaza, el más reciente de los cuales causó la muerte de 7 palestinos, incluido un bebé, y el ejército de Israel inició en la madrugada de este viernes la tercera ofensiva terrestre en 6 años sobre el territorio palestino, con el mismo objetivo declarado de las anteriores: destruir la infraestructura del movimiento de resistencia islámica Hamas. Netanyahu, que ya más que sionista es un jingoísta, y el ministro de Defensa israelí Moshe Yaalon dieron luz verde a las tropas estacionadas desde la semana pasada en los límites con Gaza para avanzar sobre la región costera de Palestina, a fin, como dicen ellos, de contener los túneles del terror desde Gaza hacia Israel. La juventud va a cumplir con el servicio militar, está adaptada para esto, empieza la guerra de videos, todos felices, todos dispuestos a darles con todos los palestinos. Y las fuerzas israelíes confirmaron anteriores reportes periodísticos de que en la frontera con el territorio palestino hay una concentración masiva de soldados de infantería, vehículos blindados, artillería autopropulsada y personal de inteligencia, respaldados por 40.000 reservistas que fueron convocados en las pasadas 2 semanas, así como helicópteros artillados, transportes blindados de tropa como el que estamos viendo y aviones de combate de última generación. Del lado de los palestinos se espera un número indeterminado de guerrilleros de Hamas armados con fusiles, lanzagranadas y cohetes de fabricación casera de corto alcance. En 10 días de iniciada la operación militar Borde Protector, ya cerca de 300 palestinos, la mayoría civiles y con un altísimo porcentaje de niños, han muerto. Desde los minaretes llega la oración, siguen cayendo las bengalas militares y siguen los disparos selectivos. Desde la partición de Palestina, que creó el Estado de Israel en lo que era el territorio usado por los palestinos en 1948, cuando comenzó la expulsión forzosa de los palestinos de Jerusalén y su traslado a campos de refugiados en Líbano, Siria y Gaza, el Estado israelí ha movilizado todo su aparato de guerra contra los palestinos residentes en Gaza en 4 ocasiones, incluida la ocupación durante la Guerra de los 6 Días en 1967. Tras lo cual Israel estableció varias colonias en pleno territorio palestino hasta su desmantelamiento en el 2006. La jornada en Gaza comenzó con esporádicos ataques al norte y centro de Gaza. A las 10 de la mañana entró un alto el fuego de 5 horas, pactado por delegaciones de las partes en conflicto reunidas en el Cairo para intentar formular un acuerdo de paz. Si prestan atención al sonido, escucharán de fondo, detrás de las ambulancias, el sonido de los motores de los aviones sin piloto. La gente no se da por vencida y dicen en árabe: es nuestra Gaza, es nuestro pueblo y debemos estar aquí y luchar por él. Esta es la intifada del pueblo. Golpean las palmas y al ritmo dicen: golpear, golpear Tel Aviv. Algunos niños con unos pequeños mensajes que dicen: aquí está, ¿dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde está
cualquiera que tenga un poco de conciencia. El ocupante terrorista es el ocupante israelí. Los protestantes hicieron mostrar como símbolo de lo que está pasando esta muñeca cubierta de pintura roja. Y es que es impresionante la cantidad de niños que están cayendo en estos ataques. No podemos creer que todavía tengamos que protestar y lo demás, bueno, era contundente. Las tropas israelíes, con toda su tecnología y su visión nocturna, avanzan como Pedro por su casa. Y hasta ahora la situación en Ramallah y en todas las zonas es parecida. Escuchen al fondo el sonido de los aviones sin piloto. Las autoridades dijeron que la incursión podría durar hasta 2 semanas como mínimo y que Netanyahu ordenó a sus militares prepararse para una campaña significativamente más amplia. Mientras tanto, niños y adultos realizaban una vigilia de muñecas cubiertas de pintura roja, como acabamos de ver, para protestar contra el aumento de las víctimas civiles en el conflicto y especialmente la cantidad de niños que están muriendo. No tenemos la cifra exacta, pero se acerca ya a 300 las bajas del lado palestino. Amanece en Gaza. Ya tienen posiciones consolidadas los blindados. No hay con qué hacer frente a esta avanzada. Y en Herzliya, en la zona central de Israel, la gente sale a caminar y se anuncia la muerte de una baja del lado israelí, un soldado, Eitan Barak, durante la invasión a las tropas de Gaza. Ese cartel así lo anuncia. Luego veremos los edificios destruidos, las ambulancias en frente de la familia Hashem, ya en Gaza, ¿no? La familia Hashem bombardeada por la Fuerza Aérea Israelí, y aquí parte de las numerosas bajas civiles. Israel se declaró dispuesto el viernes a ampliar su operación terrestre en la Franja de Gaza, iniciada en la víspera, pese a los intensos llamados internacionales para evitar la escalada. Sin que sean cifras actualizadas, 271 palestinos murieron, 2.000 heridos, 75% eran civiles, según las Naciones Unidas. Y desde el 8 de julio, cuando Israel inició sus bombardeos aéreos con el objetivo de parar el lanzamiento de cohetes contra el Estado hebreo. Según un responsable de las Naciones Unidas, 30.000 personas se refugiaron en las instalaciones de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza. Y donde se agolpa, bueno, las cifras de la ONU superan las que nosotros decimos. 1.800.000 personas en la franja de 362 kilómetros cuadrados, sometidas desde hace años al bloqueo israelí. No es posible solucionar el problema de los túneles desde el aire únicamente. Nuestros soldados hacen también esto en el terreno, decía Netanyahu. Jamás considerada en Occidente e Israel como una organización terrorista, según algunos, prometió que Israel pagará un alto precio por haber entrado en Gaza. Los hospitales no dan abasto y lo que impresiona es la cantidad de niños que entran a la lista de bajas. Los imanes en las 1.400 mezquitas de Gaza exhortan, como podíamos oír en las oraciones desde los minaretes, exhortan a los creyentes musulmanes a ser fuertes y pacientes. La victoria llegará. Uno de cada 5 bajas son niños. 1 de cada 5 muertos por la ofensiva israelí son niños. Estos son los que sobrevivieron. Pero incluso, aunque se les pida irse, la mayoría de los palestinos en Gaza no tienen un lugar seguro donde ir. Y los hospitales están como ven. Las Fuerzas Armadas de Israel dicen que hace todo lo posible para evitar a civiles, pidiendo que salgan de las áreas que van a ser bombardeadas, por considerarlos blancos de Hamás. ¿Y a dónde se puede ir? En la zona más poblada del mundo. Los gigantescos tanques Merkabah y sus variantes.
Estas son imágenes dadas a conocer por las Fuerzas Armadas de Israel, con el ministro de Defensa Moshe Ya'alon, Netanyahu, Ya'alon, con el general Gantz, enfrente de las computadoras y los monitores, manejando. Ahí tienen los Cobra, verdaderas piezas de artillería voladoras, facilitadas por Estados Unidos. Aquí están en el búnker de seguridad. Israel lanza, estos son videos muy bien preparados, toda una campaña mediática del lado israelí, hay que reconocer que lo hicieron bien. Netanyahu ha dado la orden de iniciar una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza, como dijimos, y aquí está con el ministro de Defensa a su izquierda, es decir, a la izquierda de la pantalla, a su derecha, y los altos mandos de las fuerzas. Una unidad importante del ejército israelí acaba de lanzar una operación terrestre en Gaza, la nueva fase de la operación Borde Protector, y según las fuerzas israelíes, su objetivo son los túneles escapados por Hamas. Bueno, todo el territorio lo tienen controlado. Yeah, the military operation is ongoing. We are taking, we've gone up a notch and taken it to the ground maneuvers. Las informaciones coinciden con lo que acabamos de decir. Netanyahu, mientras tanto, estudia ampliar la ofensiva terrestre en Gaza. Y por lo que respecta a la situación, se está viendo con mucha preocupación a nivel internacional. No es posible solucionar el problema de los túneles desde el aire únicamente, dicen, y en la apertura de la reunión de gabinete que acabábamos de ver, el ejército dijo, deberá atacar los túneles del terror que van de Gaza a Israel. El asalto es una garantía de éxito al 100%, pero es necesario después que Israel probar otras alternativas. Mis instrucciones, dice Lerner, son prepararnos para la posibilidad de ampliar de manera significativa la operación terrestre y nos preparamos en función de esta orden. Netanyahu aseguró que los túneles tenían por meta un ataque masivo y que será respondido en consecuencia. El jueves un soldado israelí murió en el norte de la Franja de Gaza, lo que representa la primera, hasta ahora única víctima militar israelí desde el lanzamiento de la ofensiva terrestre en este enclave palestino. La mayor consideración que nos guía para nosotros es restaurar la seguridad de los ciudadanos israelíes y restaurar la tranquilidad en el país. Mis instrucciones y las del ministro de Defensa y del Ejército es, con la aprobación del Gabinete de Seguridad, prepararse para la posibilidad de ampliación significativa de las operaciones en el terreno. Y el jefe de Estado Mayor del Ejército israelí está preparado de manera acorde con esta orden. Desde que no es posible lidiar con los túneles desde el aire, nuestros soldados están haciendo las cosas en el terreno. Y aquí no podemos garantizar 100% el éxito, pero haremos todo lo posible para lograr lo máximo en el terreno. הפעולה אמש באה אחרי שישראל הסכימה גם להצעה המצרית להפסקת אש וגם ליוזמת האו"ם להפוגה הומניטרית. בשני המקרים החמאס המשיך לירות. Entre tanto, 3 adolescentes palestinos morían viernes por la mañana al ser alcanzados por disparos de tanques israelíes en el norte de la Franja de Gaza. Las víctimas, 12 y 16 años. Aquí, en Estambul, Turquía, el jefe del gobierno palestino y Erdogan, Mahmoud Abbas, diciendo, junto con el jefe de gobierno de Turquía, que en este caso Tayyip Erdogan decía, el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, una institución establecida con una injusta y problemática base estructural, depende de ellos el problema de la legitimidad, tomando parte con las potencias en lugar de defender a los oprimidos durante todos los incidentes críticos como los recientes desarrollados en el Medio Oriente. Cuando estudiamos cómo funciona esta estructura del Consejo de Seguridad,
veremos que tiene 5 miembros permanentes y ninguno de ellos, qué casualidad, es un país musulmán. El jefe palestino Mahmoud Abbas decía: estamos aquí por la inhabilidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por su incapacidad. Estamos trabajando con nuestros hermanos en Turquía, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ayudar en esta crisis. Y también estamos trabajando juntos, no importa cómo, para tratar de llevar este caso con toda contundencia a la Asamblea General de la ONU. Las manifestaciones anti-israelí crecían en muchas partes del mundo, pero aquí la estamos viendo en Estambul. Gritaban eslogans en contra del régimen sionista y atacaban los símbolos de Israel. Aquí quemaban una estrella de David y el dirigente islamista estimó que el gobierno egipcio actúa junto al Estado de Israel en momentos en que el Cairo intenta aceptar un alto al fuego entre Israel y el movimiento islamista. Erdogan acusa al presidente egipcio de actuar junto a Israel y en contra de Hamas. Sisi, ex jefe del ejército, echó del poder hace un año al islamista Mohamed Morsi de los Hermanos Musulmanes, prohibidos nuevamente ahora en Egipto, así como Hamas. Egipto cuestiona además a Hamas por haber rechazado una propuesta de alto el fuego. Si Hamas hubiera aceptado la propuesta egipcia, habría podido salvar la vida de al menos 40 palestinos, dijo el canciller Sameh Shukri. Abbas visita Turquía en medio de una ofensiva terrestre en Gaza, mientras que del Cairo, Federica Mogherini, la canciller italiana, decía: necesitamos detener los combates y las armas inmediatamente y al mismo tiempo tenemos que lograr un alto al fuego sustentable, de largo plazo. No estamos en la misma situación que hace 18 meses o hace 2 años. Tenemos que discutir esto con seriedad y lograr que el gobierno israelí tenga su seguridad en sus fronteras. Ahora, la realidad es que Federica maneja una línea un poco sinuosa, ¿no? Mientras que Sameh Shukri, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, coordinaba con ella, porque Egipto e Italia piden a Hamas aceptar el alto del fuego en beneficio de los palestinos. Es decir, la canciller italiana Federica Mogherini aquí pidieron al movimiento islamista Hamas aceptar el alto al fuego, y en la reunión que se mantuvo con su colega Shukri, canciller egipcio, hizo hincapié en la necesidad de la apertura de los pasos fronterizos con Gaza, aunque antes debe haber un alto al fuego inmediato. Uno de los pasos fundamentales para entrar y salir de Gaza y abastecerse es el que maneja a su gusto Egipto. Por otro lado, los ministros coincidieron en la preocupante expansión del extremismo y las organizaciones terroristas que buscan desestabilizar la región, bla, 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 y su impacto en los países del norte de África y al sur del Mediterráneo, añadió Shukri. Mientras tanto, en el Cairo, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shukri, y el francés Laurent Fabius estaban compartiendo declaraciones. Mahmoud Abbas pide a Francia que interceda para que Hamas acepte el alto al fuego. Fabius, en rueda de prensa con su homólogo egipcio, dijo que los representantes de Hamas en ese país están dispuestos a mantener conversaciones, sin especificar si eso incluye también a Israel. Fabius inició la visita al Cairo como parte de los esfuerzos para detener la agresión israelí iniciada hace 11 días. Difícil de creer ahí, ¿no? Porque los franceses dicen chacun a son juif, ¿no? Laurent Fabius dice: apoyamos la iniciativa egipcia y la de la Liga Árabe y esperamos que sea aceptada por israelíes, pero desafortunadamente no ha sido aceptada hasta ahora por Hamas. Sameh Shukri decía: el borde de Rafah
por donde se cruza está abierto y hay que organizarse para dar respuesta a las necesidades palestinas. Por otra parte, tomamos en consideración la soberanía egipcia en la situación en el Sinaí y en toda la región. En la Casa Blanca, Barack Obama decía: he reafirmado mi fuerte apoyo a Israel y al derecho a su autodefensa. Todo lo que el poderoso lobby israelí, sin el cual no se llega a la Casa Blanca, quería oír. Reaffirmed my strong support for Israel's right to defend itself. No nation should accept rockets. Ninguna nación puede aceptar cohetes siendo disparados desde sus fronteras por terroristas que hacen túneles en su territorio. Y de hecho, he tenido una conversación con el señor Netanyahu. Las sirenas empezaron a sonar en Tel Aviv. No está Helen Thomas. Tenemos caras bonitas, minifaldas, pero no está Helen Thomas para hacer las preguntas que importan. Que en paz descanse. De todas maneras, nuestro apoyo militar y los esfuerzos de los israelíes para hacer tranquilidad de que los cohetes no continúan siendo disparados en su territorio, y también entendemos las operaciones que en el terreno, desde el punto de vista militar, están desarrollando, designada para lidiar con los túneles. Es decir, repite punto por punto lo que dijo Netanyahu, la línea oficial de Tel Aviv, ¿no? Y esperamos que retorno al cese del fuego que se había alcanzado en noviembre del 2012. Obama, mientras tanto, hizo un saludo a la bandera, instando a Israel a minimizar la muerte de los civiles. Cuando empezaron las preguntas, media vuelta, march. Buenos Aires, Argentina. Dramáticos archivos, recuerdan ustedes, de la bomba en la AMIA, la Asociación Mutual Israelita. Nos tocó transmitirla en vivo y en directo. 20 años del atentado a la AMIA. Que se haga justicia, pidió el Papa Francisco, que grabó un mensaje con motivo del 20º aniversario del atentado a la AMIA y expresó su deseo. Este fue el lugar y el momento. Foto de las víctimas. David Barriga, 28 años. Los nombres de las víctimas de aquel brutal atentado. 47 años. Agustín Diego Leu, 21. Iban diciendo los nombres y la congregación decía presente. Todavía hay diferentes interpretaciones de aquel atentado, es justo decirlo. Pero es un dolorosísimo aniversario. Cuando dijo que la mentalidad del fundamentalismo es la violencia en nombre de Dios. Nosotros agregamos a estas palabras que con el fundamentalismo asesino no se negocia ni se pacta, se lo denuncia donde corresponde que sea denunciado. Así lo decía el padre de una de las víctimas, el padre de Paula Chizhevsky. El Papa Francisco dijo: 20 años después de esta loca tragedia, el terrorismo sigue actuando con locura. El terrorismo solo sabe de matar, no sabe de construir y destruye. Por esta razón estamos del lado de todos aquellos que han visto las vidas cortadas, aquellos que han tenido que actuar sobre las ruinas. Todos aquellos que han visto vidas cegadas, esperanza truncada, ruinas. Que se haga justicia. Como ven, el mensaje fue transmitido por medios audiovisuales a esa pantalla gigante en el propio epicentro de la trágica conmemoración. 20 años ya que nos tocó informar de esto, ¿no? El Santo Padre enviaba hoy, viernes, este mensaje a la comunidad. Bueno, veamos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es decir, las cotizaciones de los mercados. El precio del crudo venezolano baja levemente y queda en $94.60. El barril de OPEP compensa nuestra canasta de la que hacemos el promedio y sube a 105,4 centavos.
El West Texas baja, pero no tanto, $102.98, casi 103. Quedamos bien en el promedio. El Brent del Mar del Norte baja a 107,8 centavos. El precio del oro, en esta crisis, baja levemente, raro, $1.310.40 la onza. El del café sube, $171.90 el quintal. El cobre al alza, 7.069 la tonelada, redonditos. Níquel, 19.291 la tonelada. Y el precio del euro estable a 1,35. Seguimos monitoreando nuestros satélites. Vamos a ver un momento qué pasa en Gaza, señor director. Bueno, ahora sí apagaron las luces, ¿no? Era demasiado desafío con semejantes métodos modernos de bombardeo nocturno tener la franja de Gaza con las luces encendidas y regalar referencias. Aquello que se ve al fondo es el mar Mediterráneo. Oye, el gallo palestino. Aquello que se ve al fondo a la derecha es una unidad naval israelí, no hay duda. Con absoluto control del espacio aéreo, terrestre y marítimo, se permiten estar estacionados y con todas las luces encendidas más un faro. Oímos otra vez el gallo palestino y hacemos el corte. No falla, el rebelde gallo palestino siempre canta. Volvemos a estudio, señor director. No se pierdan el segundo bloque, dramático, interesante. Ya volvemos. Son los abanderados de la repostería tradicional chilena, hijos pródigos de la región de la Ligua. Son los dulces más dulces de Chile. Vamos a hacer uno de los varios chilenitos, estos dulces chilenos de distintas variedades, y vamos a hacer uno en particular, se llama empolvado. Chilenitos, un sabor me trajo hasta aquí, en estreno, sábado, solo por Telesur. ¿Quieres saber de qué forma la ciencia y el desarrollo tecnológico puede mejorar tu vida y la de millones de personas? ¿Conoces cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos en América Latina y el mundo? Descubre esto y más en Atomum, el espacio informativo, científico y tecnológico, con la conducción de Dani Pérez. Conoce el lado humano de la tecnología, la ciencia al servicio de los pueblos. Atomum, todos los lunes, solo por Telesur. En este nuevo recorrido de MP3 Gira Latina, viajaremos junto a Bayano a Santiago de Cuba. Para muchos, cuna de la música tradicional cubana. Acontecimientos en pleno desarrollo y el tema del vuelo de la aerolínea de Malasia recién empieza como drama de consecuencias políticas y geopolíticas todavía. Hay diferentes lecturas, pero en todo caso vamos a admitirnos a los protagonistas que han empezado a tomar posición. Que el vuelo que venía sin novedad pasando por una zona de guerra, pero a más de 10.000 metros de altura. ¿Por qué vuelan, dirán ustedes, las aerolíneas en una zona de guerra? Bueno, entre otras cosas, porque se ahorra combustible en lugar de hacer las grandes vueltas. Poderoso caballero don dinero, ¿no? Claro, la lógica de ahorrar combustible tiene estas consecuencias. Esto ya había pasado antes, les recordamos cuando mostramos una tragedia de un avión de pasajeros enorme que fue derribado por cazas en la época soviética, porque en lugar de bordear las zonas, pusieron su navegación directa, en lugar de ir punto a punto, que es como debió haber hecho no, este puso la navegación inercial ideal, y la ideal no era pasar sobre una zona de guerra. Las consecuencias están a la vista, pero las consecuencias geopolíticas de este derribo, como decimos en coloquial venezolano, pican y se extienden.
Que el avión se podía parecer o no a otro, un avión como este, las mismas pinturas. Claro, todos los aviones llevan techo blanco. ¿Saben por qué? Para bajar la temperatura y eliminar radiaciones a las alturas que van. Que si le dieron orden de bajar 500 metros, que si lo podían confundir con el avión de Vladimir Putin. Bueno, a 10.000 metros de altura, déjenme decirles, colegas queridos, que están especulando sobre base falsa, nadie le ve la pintura. A 10.000 metros de altura usted lo que ve es una marca electrónica de radar o los elementos de navegación que se reflejan en tierra. Ahora, ¿qué había a bordo? Bueno, ya lo sabemos, 298 pasajeros. ¿De cuántas nacionalidades? Bueno, ahí los tienen por bandera, 154 holandeses, 27 australianos, 23 malayos, 11 indonesios, 6 británicos, 4 alemanes, 4 belgas, 3 filipinos y un canadiense. ¿Por qué perdieron contacto? Bueno, la ruta de vuelo era segura según la Organización Internacional de la Aviación Civil y según IATA. Si era segura, ¿cómo se explica esto, no? Ahí tienen las banderas y el número decreciente los que ocupaban como pasajeros el avión. 15 tripulantes, todos de Malasia. Y Malaysia Airlines, en un tuit desde su cuenta que se refiere a una declaración en la que además de precisar el estatus de la ruta en la que fue derribado, por el momento, confirma que el avión no hizo ninguna llamada de socorro, sugiriendo que lo que ocurrió era de alguna manera absolutamente inesperado, ¿no? Les tomó por sorpresa. La compañía también anuncia que con efecto inmediato todos los vuelos europeos operados por Malasia estarán tomando rutas alternativas evitando el recorrido habitual. Ahora sí. ¿Por qué no lo hicieron antes? 30.000 pies son aproximadamente los 10.000 metros, ¿no? Grosso modo. Y las diferentes alturas con las que suelen hacer vuelos de crucero las aerolíneas, este estaba muy por encima, estaba en el techo máximo. De hecho, estaban como a 10.500 metros. Y cayó a 40 kilómetros de una frontera bastante sensible, ¿no? Pero, ¿por qué se investiga también? El controlador aéreo le mandó bajar casi 500 metros, no se sabe. El Eurocontrol, la Agencia Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, precisó que el vuelo MH17 volaba a 30.000 pies, cuando desapareció del radar, 9.900 metros, casi 10.000. Que si se parecían o no al avión de Vladimir Putin, bueno, júzguenlo ustedes. Todos los aviones tienen techo blanco, sí, hay muchos que tienen estas líneas azules y rojas, pero ¿usted cree que eso es diferencia a 10.000 metros de altura? El que diga eso no sabe nada de aviación, ¿no? El resultado en tierra está a la vista. El objetivo del misil ucraniano que impactó contra el Boeing de Malaysia Airlines podría haber sido el avión de Vladimir Putin. Bueno, eso lo dice una fuente en la aviación de Rusia citada por la agencia Interfax. La fuente habló con Interfax bajo condición de anonimato y dijo que hay probabilidad de que el blanco del misil ucraniano lanzado desde tierra o desde un avión ucraniano podía haber sido el avión presidencial ruso. Puedo decir que el avión presidencial y el Boeing de Malasia se cruzaron en el mismo punto y en el mismo nivel. Esto sucedió cerca de Varsovia en el nivel de vuelo 330A a una altitud de 10.100 metros. El avión presidencial estaba allí a las 12:21 GMT y el avión de Malaysia Airlines a las 11:44 GMT, precisó la fuente. Bueno, aquí la gente de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, uno de los monitores de misión en Ucrania, dice: se nos ha prometido acceso aquí, hemos recibido muy duro un trabajo acá que tenemos que llevar de acuerdo a los protocolos de la manera más lógica posible. Y obviamente hay mucho malestar, mucha emocionalidad aquí, en muchos países y a todos los niveles. Los expertos en emergencia estamos trabajando aquí. Y primero, la mayor prioridad es recuperar los cadáveres. Y realmente esto va a ser difícil porque se corrompen rápidamente acá en el verano y con el sol. Bueno,
Esta organización pidió el acceso a todos los restos del avión derribado. El Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, este viernes en Austria, en Viena, emitió una declaración sobre el siniestro que cobró la vida de las 298 personas. Bueno, los libros para niños, testimonio de lo que no se debió hacer. Por decisión en consenso, el Consejo Permanente instó a las partes a alcanzar a la brevedad posible un acuerdo que ponga fin a la violencia en Ucrania. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejarse? Bueno, aquí estamos ante una realidad. ¿Pudo ser uno de estos misiles? Este es un misil Buk con un lanzador móvil. Sí, son fabricados por Rusia y sí, están en numerosos países. El camión se lo está llevando en aquel sentido. Las cabezas de los misiles son estas blancas que están apuntando hacia atrás. La movilidad de esto y la situación muy fluida hace casi imposible monitorear cómo y de dónde salió. Casi, pero no imposible. Surface-to-air missile in service with both Ukrainian state forces and Russian state forces that there's no confirmation of, but there have been suggestions. Un analista de James, la célebre publicación, Edward Hunt, decían que aquí hay varias interpretaciones a tener en cuenta, ¿no? La inicial misión de radio de Ucrania dijo que había sido un cohete SA-11 Buk, como el que acabamos de mostrarles, y aquí los tienen. Es un típico misil antiaéreo de gran alcance y de movilidad propia. Sin embargo, este es de medio rango, porque hay otros de mayor alcance todavía. Pero como sea, no se ha podido confirmar hasta ahora los detalles. Hay presunciones. Los rebeldes permitieron al equipo realizar una inspección muy parcial y superficial, mientras la delegación se marchaba bajo las órdenes de supervisores armados. 2 miembros ucranianos se quedaron retrasados para ver un fragmento del avión en un borde de la carretera, y un combatiente les hizo un disparo de advertencia con su Kalashnikov. De manera que si fueron los Buk, que aquí vemos con gran despliegue, y que son realmente parte importante de la panoplia antiaérea, no les voy a decir si lo tenemos o no en Venezuela, el poder de disuasión que tienen ha quedado demostrado en esta mala decisión de volar sobre esta zona. Los separatistas se atribuyeron inicialmente la responsabilidad por el derribo de un avión de transporte militar, y la responsabilidad la publicaron en videos. Ahora están siendo conectados con la caída del avión. Mientras tanto, Arseniy Yatsenyuk, el primer ministro de Ucrania, decía: en este momento los bandidos, refiriéndose a los separatistas prorrusos, no están permitiendo a nuestra agencia de investigación de accidentes aéreos el acceso a la escena de la tragedia. Junto con la Organización para la Coordinación de Europa, están haciendo lo mejor que pueden en esta Comisión Nacional para conducir la investigación en el lugar del accidente. Hemos comenzado en forma independiente la investigación y llamamos a otros países de la comunidad internacional a colaborar en la investigación sobre esta tragedia. Y sin duda, para nosotros fue un acto de terrorismo. І звернулись до відповідних урядів країн з тим, щоб провести міжнародне розслідування. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ofrecía sus condolencias en una conversación telefónica con el primer ministro de Malasia, y ambos pidieron una investigación internacional inmediata y objetiva sobre el accidente. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió el viernes una investigación internacional independiente, completa y minuciosa sobre la caída del avión de Malasia en el oeste de Ucrania. En Kuala Lumpur, especial boletín sobre la tragedia del M-18. Primer ministro de Malasia, Najib Razak. Estamos haciendo esfuerzos por diversas fuentes diplomáticas y canales diferentes para tener operaciones conjuntas e involucrar a todos los países en la investigación de este accidente. Y queremos saber, en todo caso, ante todo, el gobierno de Malasia está urgiendo a todos los países involucrados a asegurar los métodos de rescate y las operaciones. Segundo, el gobierno quiere a todas las partes involucradas que no contaminen la evidencia en el terreno, de manera que la investigación pueda completarse con eficiencia y sin margen de duda. Mengganggu dan mencemari bukti-bukti di tempat kejadian supaya kerja-kerja penyiasatan dapat dilakukan secara telus dan berkesan. Hemos decidido llegar al fondo de esta investigación como sea.
y queremos tener los mejores resultados posibles. Mientras tanto, el canciller de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, decía: Он с самого первого момента потребовал проведения независимого международного расследования. Мы это сделали первыми. Вчера, когда президент говорил с Бараком Обамой по телефону. Nuestra posición ha sido articulada clara y precisamente por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien ha demandado desde el propio comienzo una investigación internacional e independiente sobre este accidente. Y fuimos los primeros en demandar esto. Ayer, cuando el presidente Barack Obama habló al teléfono con él, fue informado de los reportes tal como venían y la estábamos recibiendo. Insistimos, queremos una investigación independiente, abierta, tanto como sea posible. Viendo los reclamos de Kiev y lo que hicimos nosotros, no tenemos todavía algo exacto en lo que podamos confiar. Es un delito que Estados Unidos haya decidido permitir a Ucrania usar la fuerza, dijo el canciller ruso Lavrov, y lo declaró en una entrevista que Washington decidió permitir al presidente ucraniano Petro Poroshenko. Mientras tanto, presidente Vladimir Putin, el máximo jerarca de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca Kirill en Moscú, en la Iglesia de la Trinidad, aquí, Putin pide el cese a los combates y las negociaciones en Rusia. Y el patriarca se sumaba a esta declaración y a la ceremonia religiosa, había que hay una profunda fe cristiana ortodoxa, milenaria casi, ¿no?, en el pueblo ruso. Dijo: es terrible esta tragedia y vamos a proceder con la premisa de la paz en Ucrania, que debe prevalecer lo antes posible para tener contacto directo con todas las partes que están combatiendo. Tiene que ser lo antes posible. Todos los lados en conflicto deben parar inmediatamente su acción y comenzar conversaciones de paz. Le he pedido aquí al patriarca ortodoxo que contribuya con esta declaración. Ustedes saben que estamos en contacto con el presidente ucraniano Petro Poroshenko y espero que sea capaz de ofrecer al pueblo de Ucrania, al pueblo que no tiene por qué vivir en este escenario, que pueda ofrecerle protección, defenderle sus derechos y se interese en cómo lo en esta manera. Mientras tanto, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Samantha Power, la embajadora de Estados Unidos, leía: la operación de castigo en el este de Ucrania debe terminar inmediatamente, decía Vitaly Churkin, pero en el Consejo de Seguridad había diferentes posiciones. Samantha Power decía: hemos comenzado la lista de pasajeros, hemos visto que muchos de ellos comenzaban con la mayúscula I. Como sabemos, la letra I significa niños, infantes. Estamos haciendo todo lo necesario para quienes perpetraron esto sean llevados a la justicia, pero la investigación debe ser profunda y de inmediato. Debido a la alta complejidad técnica del SA-11, que solamente los separatistas efectivamente operan con este sistema de misiles antiaéreos, no tenemos facilidades, pero no podemos dejar de lado la asistencia rusa y su personal en la operación de este sistema y esperamos tenerla. Esta guerra debe terminar. Rusia puede terminar esta guerra. Rusia debe terminar esta guerra. Vaya, parecía que estuviéramos en la Guerra Fría, ¿no? Vitaly Churkin, el embajador ruso, dijo: nosotros le ponemos aquí toda la carga al gobierno de Kiev y llamamos del lado ucraniano a tomar medidas decisivas para que estos incidentes no se repitan en el futuro. Por lo demás, dijo, todo indica que cual sea el gobierno de Ucrania y sus arbitrariedades, que nunca ha sido bien jugada por el mundo, pero vemos que las víctimas de las ambiciones geopolíticas del régimen en la actualidad las paga también su propio pueblo, el pueblo de Ucrania. Las operaciones punitivas al este de Ucrania necesitan ser paradas lo antes posible y las negociaciones deben llevarse a cabo lo antes posible. Luego, Mark Lyle Grant, el representante del Reino Unido, decía: el Reino Unido le urge a Rusia a que refleje cuidadosamente sobre la situación que ellos han creado. Queremos que Rusia apoye el cese de su política
apoyando a los separatistas armados y los grupos de acciones violentas, desestabilizando todos los países vecinos, generando desplazamientos sociales y un problema económico gigantesco. Dejemos claro y de manera inequívoca la condenación a Rusia por las acciones de estos grupos armados. Jeffrey Feltman, su secretario general de Asuntos Políticos, aquí en las Naciones Unidas en este punto no hay verificación independiente de las circunstancias, viendo el trágico accidente de ayer de la aviación de Malasia. El secretario general está alarmado y piensa que es creíble. Numerosos reportes sugieren que un muy sofisticado misil tierra-aire haya sido usado. El secretario general condena de la manera más fuerte esta aparente, deliberada destrucción de un avión civil. Indicates that the plane was shot down by a surface-to-air missile that was launched from an area that is controlled by Russian. Obama decía, la evidencia indica que el avión fue barrido por un misil tierra-aire que fue lanzado desde un área que es controlada por Rusia, apoyada por separatistas dentro de Ucrania, y también sabemos que esto no es la primera vez que un avión ha sido derribado en el este de Ucrania. En las últimas semanas, los separatistas rusos habían echado abajo un avión de transporte ucraniano y un helicóptero ucraniano, y además reclamaron responsabilidad por haber bajado un jet ucraniano. De manera que estos separatistas han recibido bastante apoyo de armas de Rusia, y esto incluye armas, entrenamiento y también armamento pesado, que incluye armamento antiaéreo. Bueno, también apareció en Lisa McCain. Recuerdan ustedes, él fue piloto de caza, ¿no? McCain critica a Obama por irse a Nueva York tras la tragedia de Ucrania. Dijo, ha desertado. Conocido por sus duras críticas al actual presidente, Obama ha declarado que desertó el presidente tras hacer un viaje planeado a Nueva York en el marco de la recaudación de fondos, justo tras la catástrofe del avión de Malasia. No entiendo a este presidente. Esto es lo que en lenguaje militar solíamos llamar deserción. Es una pérdida directa de vidas de ciudadanos estadounidenses y el presidente va a recaudar fondos. Sencillamente no entra en mi cabeza. Of shooting down Ukrainian aircraft. Will it put pressure on Putin to end the war, to end the conflict? Ven el bulto que tiene en la mandíbula, ¿no? Superó un cáncer, pero además fue derribado por un misil cuando volaba la guerra de Vietnam. Fue prisionero durante años, torturado. Tiene los brazos fracturados de su eyección y que nunca se los curaron bien, pero el hombre sigue duro y representa un gran sector de la derecha estadounidense y a muchos de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Fuerza Aérea, ¿no? Y Cuba, que fue siempre solidaria con el pueblo de Ucrania y en los días difíciles en la tragedia de Chernóbil atendió la salud de miles de niños afectados por las nocivas radiaciones del accidente, dice, provocación insólita a través de la pluma de Fidel. Hoy por la mañana las informaciones cablegráficas estaban saturadas con la insólita noticia de que un avión de Malasia Airlines había sido impactado a 10.100 metros de altura mientras volaba sobre el territorio de Ucrania por la ruta bajo el control del gobierno belicista del rey del chocolate, Petro Poroshenko. Cuba, que fue siempre solidaria con el pueblo de Ucrania y en los días difíciles de la tragedia de Chernóbil, atendió la salud de muchos niños afectados por las nocivas radiaciones del accidente y siempre estará dispuesta a seguir haciéndolo. No puede dejar de expresar su repudio por la acción de semejante gobierno antirruso, antiucraniano y proimperialista. A su vez, coincidiendo con el crimen del avión de Malasia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, jefe de un alto poder nuclear y un estado nuclear, ordena a su ejército invadir la franja de Gaza, donde había muerto ya en pocos días cientos de palestinos, muchos de ellos niños. El presidente de Estados Unidos apoyó la acción. Bueno, contundente y sigue. El caso Pérez Becerra, que cuando salió con pasaporte sueco de Suecia, venía hacia nuestro país, no tenía ningún problema y en medio del vuelo, por una presión del gobierno de Colombia, le apareció una circular roja de Interpol. Y le dijeron, camarada Joaco, venga que está la tierra liberada. Bueno, este era su pasaporte sueco. Joaquín Pérez Becerra se encuentra marcado en lo que respondió en aquel momento y dijimos claramente, no estamos de acuerdo en entregarlo a Colombia, nos parece que esto es un caso demasiado vidrioso, así textualmente lo dijimos y está en los archivos. Bueno, fue bastante injusto aquello, ¿no? ¿Qué se negoció a cambio? ¿Por qué esa presión? ¿Por qué se logró esto? Miren, doctor Barito, lo que quiso decir es que aquí están dadas todas las garantías para el periodista y le está tapando la boca con la mano mientras le pone el micrófono.
Bueno, felizmente ahora el Joaquín Pérez Becerra, como el reclamo de un amplio sector del pueblo revolucionario de Venezuela, por la entrega y las condiciones de la relación Colombia-Venezuela y los nuevos acuerdos de ambos gobiernos en materia de inteligencia, entre comillas, y cooperación militar, entre comillas, ¿no? Lamentable el papel que han jugado los medios informativos y debemos decir que no están muy lejos. Aquí me parece que fui el único que dije eso está mal hecho, esto es muy vidrioso. Y han brillado por su ausencia los lugares cruciales donde se ha desarrollado la noticia sobre la respuesta de la izquierda frente al caso de Joaquín Pérez. Sus reportes se han limitado a los comunicados de gobierno, a las acusaciones del gobierno colombiano sobre los presuntos crímenes cometidos por el ex líder de ANCOL. Han faltado la verdad y sobre todo el compromiso de convertir a Venezuela en el espacio de construcción de una prensa comprometida con los intereses de las mayorías populares, con la ruptura del pensamiento único y con la hegemonía comunicacional capitalista que ha consolidado ese feroz sistema. Como sea, nos alegramos que este hombre que llegó aquí confiado en que tenía todos los pasaportes internacionales en regla, sale de allá, saquemos esta lamentable figura. Es tan lamentable que ahora él pensaba que después de su tristemente célebre presidencia podría salir a dar cátedra en las universidades del mundo. Ahora no solo lo declaran persona no grata los estudiantes, sino también el cuerpo académico. Ha sido un platanazo. Recuerdo que en este mismo estudio de esta misma posición dije, esta decisión de enviar a Joaquín Pérez Becerra a la Armada República, por lo que se haya tomado, la veo como mínimo muy vidriosa. Así terminamos nuestro comentario. Fue lamentable. ¿Qué se consiguió a cambio? Todavía estamos por averiguarlo. ¿Por qué se permitió eso? No lo sabemos. Pero ese colega salió de Suecia con pasaporte internacional, sin ninguna novedad de Interpol ni de nadie. Y en medio del vuelo, en el avión, apareció no se sabe de dónde la orden de una boleta roja de Interpol. Muy feo. Bueno, el buque escuela Simón Bolívar, nota de prensa. Tras una travesía de 6 días y 770 millas náuticas navegadas, nuestro embajador sin fronteras arribó el pasado 15 de julio a Oranjestad, capital del país autónomo insular de Aruba, perteneciente a los Países Bajos del Reino de Holanda. A su llegada al puerto turístico de Oranjestad, nuestro buque Simón Bolívar, por la licenciada Anabel Lugo llega esto, cónsul interina de la República Bolivariana de Venezuela, acreditada en Aruba, acompañada de una comitiva del consulado venezolano y representantes de la comunidad venezolana en Aruba. Durante su estadía en este puerto realizaron importantes actividades culturales, de manera que Aruba, esta hermosísima pequeña isla que está aquí, que pertenece al Reino de Holanda, es donde nuestro embajador sin fronteras ha estado disfrutando de la hospitalidad. Bueno, cuánto quisiera decir de corazón Shabbat Shalom. No hay que perder la esperanza, ¿no? Ese es el deseo de paz. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Ojalá de alguna manera esto se vuelva realidad en esta lamentable y creciente escalada, una vez más, de este gobierno que más que sionista es jingoísta con una G gigantesca. Eso es el señor Netanyahu. Amaneció en Gaza, siguen bombardeando, columnas de humo. Mostremos esto, señor director, antes de irnos. El rebelde gallo palestino nunca nos deja mal. ¿Ven esa columna de humo? Esa es una térmica de algo que cayó allí. Escuchemos una vez más. Volvemos a estudio, señor director. Bien, quiero agradecerles, especialmente de Argentina. Me tocó el corazón. Conozco la reacción del televidente y del radiovidente argentino, porque he trabajado por años desde Radio Colonia, donde fui realmente, para mi sorpresa, me transformé en el jefe de prensa más joven de la época. Sé cómo reaccionan y sé que cuando a uno le hablan de determinada manera es que lo han adoptado como de la familia. En nombre del equipo quiero agradecerles eso. Tenemos cantidad de correos. Este fin de semana, mientras termino de curarme de esto, voy a darme banquete leyéndolos. Pero además es interesantísimo cómo la referencia que hice a los tiempos de Radio Colonia
Tiene gente que sintió eso como un toque nostálgico y nos ha enviado verdaderas postales escritas deliciosas. Las agradezco de todo corazón. Y aquí también a partir del lunes hay más informaciones para este boletín. Pero ahora nos vamos sin la marcha de Radio Colonia. Nos vamos con nuestra cortina que nos viene caracterizando desde hace muchas décadas. Volveremos, Dios mediante, el lunes, a menos que haya alguna emergencia sobre el tema de Gaza que nos haga volver al aire. En cualquier momento lo haríamos así. Cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario, estaremos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Donde quieran estén, en cualquier lugar del planeta, y lo han demostrado por la cantidad de correos que llegan de todas partes, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Espero mejorarme y recuperar mi voz y mi buen semblante, dejar de usar las cuellos de tortuga, pero por lo menos aquí me ayudaron bajando un poco la temperatura. No ingresen a la estadística, queremos verlos allí, el lunes, Dios mediante, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por esos recuerdos de la época de Radio Colonia. Y queremos felicitar a Víctor Hugo Morales, que ya sabemos que va a tener un programa semanal en nuestra hermana Telesur. Quiero informarles, este es el canal Decano, la televisora oficial. Es el más antiguo en Venezuela. Y yo comencé a hacer información con satélite y éramos los primeros en América Latina, era una locura. Bajarlo en vivo y tratar de adivinar y comentar. En el año 71, haciendo media hora solo de internacionales con el único satélite en vivo que llegaba de civil, ¿no? Eso es parte de la historia de la televisión. Pero Telesur, que es nuestra hermana nueva, reproduce este programa. Este programa se origina en Venezolana de Televisión, VTV, el canal Decano, y es también el programa Decano de la televisión venezolana, y en materia internacional, el Decano a parecer, y según nos dicen, del hemisferio. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.